Hola, soy Eneco Llanos, voy a participar en el iCan Triathlon. Si quieres más información sobre esta carrera, visita icantriathlon.com. Normalmente lo primero que hago por la mañana suele ser nadar y bueno, hemos venido aquí a primera hora al Duet Sports a entrenar en estas increíbles instalaciones y bueno, pues nada, aprovechar un poco la primera hora de la mañana, que está la piscina tranquila. El caso de hoy han sido 3.000 metros, una sesión de nado continuo, bueno, bastante tranquilo y bueno, ahora ya seguimos con el resto del entrenamiento. Esta es la zona de natación del iCan Triathlon y bueno, pues son las aguas de la bahía de Palma y el agua aquí está muy tranquila, ¿no? Prácticamente como un plato, así que bueno, yo creo que para nadar las condiciones ideales, ¿no? Prácticamente como una piscina, incluso mejor, ¿no? Y de aquí pues bueno, ya accederemos por la playa a la zona de boxes que bueno, aquí en la zona de la playa tendremos la carpa para hacer la transición al paseo y bueno, que así aquí será la zona donde estén dispuestos los boxes para ya coger la bici y ya dirigirnos al circuito de ciclismo. Se ve que es un circuito muy rápido, aunque al principio tiene una zona así de subidita, va todo el rato picando para arriba, pero bueno, en general es un circuito rápido, yo creo que cualquiera va a subir con relativa facilidad. La carretera está en perfecto estado, no hay ninguna zona peligrosa y vamos, por mi parte yo creo que el circuito de bici es ideal para un triatlón de estas características. El buen tiempo yo creo que está asegurado y bueno, pues desde luego que se agradece, ¿no? Poder correr con un poquito de calor y con tiempo seco, ¿no? Que es lo que supongo que esperemos que haga en septiembre. La carrera a pie, pues bueno, es un circuito muy rápido, es prácticamente llano, junto al mar. Ahora aquí en la parte, ya acercándonos a la parte final, hay una pequeña subida, pero bueno, en general un circuito muy rapidito y muy cómodo para correr, muy fácil. iCan. Yo creo que aquí en Mallorca pues faltaba una prueba así de este nivel, ¿no? Y habiendo rodado ya en el circuito del iCan Triathlon, yo pienso que es un destino ideal para venir aquí, competir, pasar un buen fin de semana con los amigos, con la familia y disfrutar de la isla y del iCan Triathlon.